Después de 40 años fregando suelos ajenos, por fin iba a firmar la escritura de mi propia casa. Pero lo que escuché ese día me destrozó para siempre. Nunca pensé que el día más feliz de mi vida se convertiría en el más doloroso. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Esperanza Morales. Tengo 68 años y he vivido toda mi vida en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Mis manos están marcadas por décadas de trabajo, callos profundos, nudillos hinchados, cicatrices pequeñas que cuentan la historia de una mujer que nunca se rindió. Mi espalda se encorva ligeramente, no por la edad, sino por años de cargar bultos pesados, de limpiar casas enormes de rodillas, de sostener a una familia con estas manos que hoy tiemblan cuando sostengo mi taza de café de olla. Esta mañana de octubre, mientras esperaba el camión que me llevaría al notario, me puse mi mejor vestido, uno azul marino que compré hace 5 años en el Tianguis de la Lagunilla para la graduación de mi nieta. Me recogí el cabello canoso en un chongo apretado, me puse los aretes de plata que fueron de mi madre, y por primera vez en meses, me miré al espejo con algo parecido a la alegría. Iba a firmar la escritura de mi casa. Mi casa. Después de 40 años limpiando mansiones en las lomas, ahorrando peso por peso en una lata de galletas escondida detrás del ropero, privándome de todo capricho, de toda comodidad, finalmente había juntado lo suficiente para comprar una casita de 2 recámaras en Neza. No era el Pedregal, pero era mía, con mis azulejos despostillados, mi patio pequeño donde pensaba plantar geranios, y mis ventanas que daban a la calle donde crecieron mis hijos. El camión llegó 20 minutos tarde, como siempre. Me subí aferrando mi bolsa de plástico negro donde llevaba todos mis documentos. Mi acta de nacimiento amarillenta, comprobantes de ingresos de las casas donde trabajaba, el comprobante de depósito del enganche que había pagado 3 meses atrás. Cada papel representaba años de sacrificio, de levantarme a las 5 de la mañana, de regresar a casa cuando ya era de noche, de comer frijoles refritos para cenar, porque todo mi sueldo se iba en mantener a mis 3 hijos. Mi hija Patricia, la mayor, había insistido en acompañarme. «Ay, ma, no vayas sola. Esos licenciados se aprovechan de la gente como nosotros. Mejor voy contigo. Así me aseguro de que todo esté bien», me había dicho el domingo pasado, mientras comíamos en su casa de satélite. Una casa bonita, con jardín y 2 autos en la entrada, que su esposo había comprado con su trabajo en una empresa de seguros. Patricia siempre había sido la más lista de mis hijos. Se recibió de contadora, se casó con un hombre de buena familia y logró salir del barrio. Yo me sentía orgullosa de ella, aunque a veces, cuando la visitaba, notaba cómo sus hijos me miraban con esa mezcla de cariño y lástima que se reserva para los abuelos pobres. Sus muebles eran de piel, su televisión más grande que mi sala entera, y su refrigerador siempre lleno de cosas que yo solo había visto en los supermercados donde nunca compraba. Llegamos al despacho del licenciado Hernández a las 3 en punto. Era un edificio pequeño en la colonia Roma Norte, con escaleras de mármol que hacían eco a cada paso. Patricia me ayudó a subir, tomándome del brazo como si fuera una anciana frágil, aunque yo todavía podía cargar un tambo de agua sin problemas. La secretaria nos hizo pasar a una sala de espera con sillas de plástico y una mesa de centro llena de revistas viejas. Patricia se veía nerviosa. Revisaba su celular constantemente, y cuando le pregunté si todo estaba bien, me respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Claro, ma. Solo quiero que todo salga perfecto para ti». El licenciado Hernández nos recibió media hora después. Era un hombre delgado, de bigote gris y lentes, que hablaba con esa voz pausada que usan los profesionistas cuando quieren sonar importantes. Su oficina olía a café frío y papel viejo, con un crucifijo en la pared y diplomas enmarcados que yo no sabía leer, pero que me impresionaban. «Doña Carmen, qué gusto conocerla», me dijo estrechándome la mano. Su hija ya me explicó todo. «Vamos a proceder con la escrituración.
Me senté frente a su escritorio mientras él sacaba una carpeta gruesa llena de documentos. Patricia se sentó a mi lado, pero noté que evitaba mirarme directamente. El licenciado comenzó a explicar términos que no entendía: usufructo, copropiedad, beneficiarios, palabras que se perdían en mi cabeza como agua en tierra seca. ¿Podría explicarme más despacio?, le pregunté, pero Patricia inmediatamente intervino. Ma, no te preocupes. Yo me encargo de entender todo. Tú solo firma donde te diga el licenciado. Durante varios minutos, el licenciado y mi hija hablaron entre ellos, usando palabras que yo no comprendía, mientras yo permanecía sentada, sintiéndome cada vez más pequeña en esa silla de cuero que me tragaba. En un momento, el licenciado dijo que necesitaba hacer unas copias y salió de la oficina, dejándome sola con Patricia. Fue entonces cuando escuché algo que me cambió la vida para siempre. Mi hija se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, sacando su teléfono. Pensé que iba a llamar a su esposo para contarle las buenas noticias, pero lo que escuché me heló la sangre. Sí, ya estamos aquí, susurró al teléfono, dándome la espalda. No, ella no sospecha nada. El licenciado ya tiene todo listo como quedamos. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que ella lo escucharía. Me quedé inmóvil en la silla, fingiendo revisar mis papeles mientras aguzaba el oído. Te digo que está perfectamente arreglado, continuó Patricia con una voz que jamás le había escuchado, fría y calculadora. Ella va a firmar como usufructuaria, pero la propiedad queda a mi nombre. Cuando se muera, automáticamente es mía, y si se pone difícil o empieza con sus demencias de vieja, tengo poder legal para internarla donde se me dé la gana. Las palabras me cayeron como piedras en el estómago. ¿Usufructuaria? ¿Qué significaba eso? ¿Por qué la casa no iba a estar a mi nombre si yo la estaba pagando con mis ahorros? No seas dramático, Roberto, siguió diciéndole a quien ahora sabía era su esposo. Es una inversión perfecta. Ella paga todo. Nosotros obtenemos una propiedad extra. Y cuando ya no esté, bueno, tú sabes. Además, a los 68 años, ¿cuánto le queda? ¿5 años? ¿10 máximo? Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Mi propia hija, la niña a la que había cargado en brazos durante sus fiebres, a la que había llevado a la escuela todos los días caminando porque no teníamos para el camión, a la que había dado hasta mi último peso para que pudiera estudiar su carrera, estaba planeando robarme. Mira, mi mamá es noble pero tonta. Continuó con ese tono despectivo que me partió el alma. Nunca entiende los papeles legales. Yo le digo que es para protegerla de que se la vayan a quitar, y ella firma lo que sea. Siempre ha confiado en mí ciegamente. Tenía razón en eso. Siempre había confiado en ella. Cuando me decía que mejor ella manejara mis pagos del seguro social porque yo no sabía usar los cajeros automáticos. Cuando me convenció de poner mi cuenta de ahorros como mancomunada para que ella pudiera ayudarme en emergencias. Cuando me hizo firmar papeles que decía eran para mi pensión, pero que ahora me daba cuenta que nunca entendí completamente. ¿Que si me da remordimiento? La escuché reírse bajito. Roberto, por favor. Esa mujer vivió toda su vida en la miseria por ignorante. Nunca supo administrar dinero, nunca progresó, nunca fue más que una sirvienta. ¿Crees que de verdad va a poder mantener una casa? En 6 meses va a estar rogándome que la ayude con los gastos, y yo voy a tener que estar sosteniéndola económicamente de por vida. Cada palabra era una puñalada. La ignorante que había trabajado desde los 12 años para mantener a sus hermanos menores cuando mi padre nos abandonó. La sirvienta que había limpiado oficinas de madrugada para pagar sus estudios de contaduría. La que nunca progresó pero que había logrado que sus 3 hijos fueran profesionistas. Además, siguió con esa crueldad que no sabía que tenía dentro. Ya está empezando a fallarle la memoria. El otro día me preguntó 3 veces la misma cosa. Y ya ves cómo se viste, cómo huele a veces. Es cuestión de tiempo para que termine en un asilo de ancianos del gobierno. Y ahí sí se va a pudrir. Me toqué inconscientemente la blusa azul que había escogido con tanto cuidado esa mañana. Era cierto que no era nueva, que tenía algunas manchitas que ya no salían por más que la tallara, pero estaba limpia.
Siempre había procurado estar limpia y presentable, aunque mi ropa fuera vieja. Mira, ya regresa el licenciado, susurró rápidamente. Hablamos en la noche. Pero ya verás que en una hora esto está resuelto. Y nosotros tenemos una propiedad más en nuestro patrimonio. Colgó el teléfono y se volteó hacia mí con una sonrisa radiante. La misma sonrisa que me había regalado cuando era niña, y me pedía dinero para dulces. ¿Todo bien, ma? Ya casi terminamos. ¿Estás emocionada? La miré, y por primera vez en mi vida, no reconocí a mi hija. Era como si estuviera viendo a una extraña que había usurpado el cuerpo de mi niña. Una extraña que había planeado meticulosamente despojarme de los ahorros de toda mi vida. Sí, mija, logré susurrar con la garganta seca, muy emocionada. El licenciado regresó con más papeles y comenzó a explicarme dónde tenía que firmar. Las letras se difuminaban ante mis ojos, no por problemas de vista, sino porque las lágrimas que me negaba a derramar me nublaban la visión. Patricia se había acercado y me guiaba la mano suavemente, con una ternura fingida que ahora me daba náuseas. Aquí, ma, y aquí también. No te preocupes por entender todo. Yo me hago cargo de explicarte después en la casa. Firmé donde me dijeron, aunque cada trazo de mi nombre se sentía como una traición a mí misma. El licenciado sellaba los documentos mientras hablaba de términos legales que ahora sabía que habían sido diseñados para confundirme. Patricia asentía y hacía preguntas que sonaban protectoras, pero que ahora entendía que eran para asegurarse de que la estafa fuera perfecta. «Listo, doña Carmen», dijo finalmente el licenciado. «Ya tiene su casa». Pero yo sabía que no tenía nada, que acababa de entregar los ahorros de 40 años de trabajo a la hija que me veía como un estorbo, como un gasto que había que minimizar hasta que la muerte resolviera el problema. Salimos del despacho y Patricia me abrazó en la calle, frente a toda la gente que pasaba por la banqueta. «Felicidades, ma. Ya tienes tu casita. ¿No que no se iba a poder?» Su abrazo se sentía falso, como todo lo que había pasado esa tarde. Como si estuviera abrazando a una actriz que había interpretado perfectamente el papel de hija amorosa durante 68 años de mi vida. En el camión de regreso, mientras Patricia revisaba su celular y yo miraba por la ventana las calles de una ciudad que de pronto se sentía hostil y extraña, comencé a recordar otras cosas. Otras señales que había ignorado o justificado con el amor ciego de madre. Las semanas que siguieron fueron como vivir en una pesadilla de la que no podía despertar. Me mudé a la casita de Nessa con la ayuda de mis vecinos del barrio, porque Patricia había dicho que estaba muy ocupada en el trabajo y no podía tomarse el día libre. Don Aurelio, que tenía una camioneta vieja, me ayudó a transportar mis pocas pertenencias. Mi cama de latón, mi ropero de madera que había comprado de segunda mano hace 20 años, mi televisión pequeña y las cajas de cartón donde guardaba mis recuerdos. Mientras acomodaba mis cosas en esa casa que creía mía, comencé a recordar episodios que antes había justificado como preocupación de hija, pero que ahora veía bajo una luz diferente. Como cuando Patricia me convenció de cambiar mi cuenta de banco a una sucursal más moderna, donde ella podía ayudarme con los trámites. O cuando me hizo firmar unos papeles que decía eran para asegurar que yo recibiera mi pensión completa, pero que nunca me explicó detalladamente. Recordé también cómo había cambiado su trato hacia mí en los últimos años. Antes me visitaba los domingos con sus hijos, me platicaba de su trabajo, me pedía consejos sobre la crianza de los niños. Pero poco a poco, esas visitas se habían vuelto más cortas, más formales. Llegaba con prisa, revisaba que yo estuviera bien, y se iba con alguna excusa sobre compromisos sociales o trabajo pendiente. La primera señal clara de que algo estaba mal llegó cuando intenté pagar los servicios de la casa nueva. Fui a las oficinas de la compañía de luz con mi primer recibo, pero la empleada me dijo algo que no entendí. «Señora, este recibo está a nombre de Patricia Morales Vega. Usted no puede pagarlo a menos que traiga una carta poder notariada o que venga acompañada del titular del servicio». «Pero si es mi casa», le expliqué confundida. «Yo vivo ahí». La muchacha me miró con lástima y repitió pacientemente: «Señora, usted puede vivir ahí, pero legalmente la responsable de los servicios es otra persona». «¿Es su hija?». Regresé a casa con el recibo sin pagar y una angustia creciente en el pecho.
Llamé a Patricia para preguntarle, pero su respuesta fue evasiva. Ay, ma, es normal. Es por protección legal. Tú no te preocupes por esas cosas. Yo me encargo de todos los pagos. Tú solo vive tranquila. Pero yo no estaba tranquila. Por primera vez en mi vida, me sentía como una extraña en lo que se suponía era mi propio hogar. Las cosas empeoraron cuando me enfermé de gripe en diciembre. Tenía fiebre alta y me dolía todo el cuerpo. Pero cuando llamé a Patricia para pedirle que me llevara al doctor, su respuesta me dejó helada. Ma, ya no puedo estar corriendo cada vez que te sientes mal. Eres adulta, consíguete un taxi o llama a una ambulancia si es tan grave. Su voz sonaba molesta, como si mis malestares fueran un capricho infantil. Esta era la misma mujer que de niña corría a mi cama cuando tenía pesadillas, la que lloraba cuando yo me lastimaba cocinando, la que me abrazaba cuando llegaba cansada del trabajo. Esa noche, con 40 de fiebre y sin nadie que me cuidara, entendí que había perdido más que mi dinero. Había perdido a mi hija. Mi compadre Esteban, que vivía cerca, fue quien me llevó finalmente al centro de salud. Mientras esperábamos en la sala de urgencias, le conté lo que había pasado con la casa y los servicios. Esteban, que había trabajado como albañil toda su vida, pero tenía la sabiduría de los hombres que han visto mucho mundo, movió la cabeza con tristeza. Comadre Carmen, a mí me suena a que la Patricia la está viendo como tonta. Esos papeles que firmó, ¿usted leyó todo lo que decían? La verdad era que no. Había confiado ciegamente en mi hija, como había hecho toda la vida, pero ahora esa confianza se sentía como la ingenuidad más dolorosa del mundo. Mire, comadre, continuó Esteban mientras una enfermera gritaba números de fichas. Mi cuñada pasó por algo parecido con su hijo. Al final tuvo que buscar ayuda legal porque la habían hecho firmar que la casa era de él. Pero ella no podía ni venderla, ni dejarla en herencia. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. ¿Sería posible que Patricia hubiera hecho eso conmigo? ¿Que la casa por la que había trabajado 40 años no fuera realmente mía? Al día siguiente, todavía débil por la gripe, fui a buscar a la licenciada Socorro Hernández, una abogada que tenía su despacho en una oficina pequeña cerca del mercado de Neza. La habían recomendado las señoras del barrio porque ayudaba a la gente humilde con precios justos. La licenciada Socorro era una mujer de unos 50 años, con el cabello corto y lentes, que me recibió con amabilidad pero sin falsas promesas. Le conté mi historia mientras ella tomaba notas en una libreta gastada. Doña Carmen, necesito ver todos los papeles que firmó ese día, me dijo cuando terminé mi relato. Tráigame las copias que le dieron, y también cualquier documento que tenga de los pagos que hizo por la casa. Regresé al día siguiente con una bolsa llena de papeles que había guardado religiosamente. La licenciada los revisó durante una hora larga, haciendo muecas ocasionales que me llenaban de ansiedad. Finalmente levantó la vista y me dijo algo que confirmó mis peores temores. Doña Carmen, me temo que usted no es la propietaria de esta casa. Según estos documentos, usted tiene lo que se llama derecho de uso y habitación, que significa que puede vivir ahí mientras esté viva, pero no puede vender la propiedad, no puede dejarla en herencia, y la verdadera dueña puede quitarle ese derecho bajo ciertas circunstancias. ¿Qué circunstancias?, pregunté con la voz quebrada. Si la propietaria puede demostrar que usted ya no puede cuidar de sí misma, que tiene problemas mentales, o que la propiedad corre peligro bajo su cuidado, puede revocar su derecho y hacer que la desalojen. Mis manos comenzaron a temblar. Todo encajaba. Los comentarios de Patricia sobre mi memoria, su insistencia en que ya no podía valerme por mí misma, su plan de internarme en un asilo cuando fuera conveniente. ¿Y mi dinero?, logré preguntar. Su dinero se utilizó como pago, pero como usted no es la propietaria legal, técnicamente fue un regalo a su hija. No hay forma de recuperarlo a menos que podamos demostrar que hubo fraude o engaño. Salí de ese despacho sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. 40 años de trabajo, de sacrificio, de privarme de todo, se habían convertido en un regalo para la hija que ahora me veía como un estorbo. Esa noche, sentada en la sala de la casa que no era mía, mirando las paredes que había pintado con tanto cariño, entendí que tenía que tomar una decisión. Podía quedarme callada,
aceptar mi destino y esperar a que Patricia decidiera qué hacer conmigo. O podía luchar. Por primera vez en mi vida, decidí luchar. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. No dormía, apenas comía, y cada ruido en la calle me hacía pensar que Patricia vendría a confrontarme o, peor aún, a sacarme de la casa con alguna excusa legal que yo no entendería. La licenciada Socorro me había dado una tarea: reunir todas las evidencias posibles de que había sido engañada. Pero, ¿cómo se prueba la traición de una hija? Comencé por revisar todos los papeles que tenía guardados en una caja de zapatos. Encontré los recibos de todos los pagos que había hecho para la casa, el enganche, los abonos mensuales que había estado dando durante 2 años, hasta los recibos de las transferencias bancarias. Cada papel me dolía verlo, porque representaba semanas enteras de comer solo frijoles y tortillas para poder ahorrar esos pesos. También encontré algo que me heló la sangre: un papel que Patricia me había hecho firmar hace 6 meses, diciéndome que era para actualizar mis datos en el banco. Lo revisé línea por línea con una lupa que me prestó mi vecina y descubrí que era una autorización para que ella pudiera hacer retiros de mi cuenta de ahorros en caso de emergencia médica o incapacidad mental. Esa tarde llamé al banco y, fingiendo que tenía dudas sobre mi cuenta, logré que una empleada me dijera algo devastador. Patricia había estado retirando dinero de mis ahorros cada mes durante los últimos 6 meses. Cantidades pequeñas, de 1,000 o 2,000 pesos, que no me había llamado la atención porque yo casi nunca revisaba mis estados de cuenta. Su hija tiene autorización completa sobre la cuenta, señora Morales, me explicó la empleada con voz profesional. Puede retirar hasta el límite mensual sin necesidad de consultarle. Cuando colgué el teléfono, me senté en el piso de mi sala y lloré como no había llorado desde que murió mi madre. No lloraba solo por el dinero, sino por la traición, por descubrir que la hija a la que había dado todo me veía como una fuente de ingresos que había que administrar hasta exprimirla por completo. Mi compadre Esteban vino a visitarme esa noche y me encontró todavía en el suelo, rodeada de papeles y recibos. Se sentó a mi lado sin decir nada por un rato largo, hasta que logré controlar el llanto. «Comadre», me dijo finalmente, «usted tiene que decidir si va a dejar que esa muchachita se salga con la suya o si va a pelear como la mujer fuerte que yo conozco». «Pero Esteban», le respondí con la voz quebrada, «es mi hija. ¿Cómo voy a demandar a mi propia hija? Carmen, esa muchacha dejó de ser su hija el día que decidió robarle. Una hija de verdad no hace eso ni a su peor enemigo». Sus palabras me dolieron, pero sabía que tenía razón. La Patricia que había criado, que había cargado en brazos, que había llevado de la mano a su primer día de escuela, nunca habría sido capaz de planear algo así. La mujer que me había engañado era una extraña que compartía su nombre y su cara. Al día siguiente, regresé con la licenciada Socorro y le mostré todo lo que había encontrado. Sus ojos se iluminaron cuando vio los recibos de los retiros bancarios. «Esto cambia todo, doña Carmen», me dijo con emoción. «Aquí tenemos un patrón de abuso financiero sistemático. Su hija ha estado sustrayendo dinero de su cuenta durante meses, usando una autorización que usted firmó bajo engaño». Me explicó que podíamos presentar una denuncia por fraude y abuso financiero contra persona mayor, que en México era un delito grave. También podíamos impugnar la escritura de la casa, argumentando que había sido obtenida mediante engaño y aprovechándose de mi confianza. «Pero tiene que estar preparada, doña Carmen», me advirtió. «Esto va a ser muy doloroso. Su hija va a negar todo. Va a decir que usted está confundida por la edad. Va a tratar de hacerla quedar como una anciana senil que no entiende lo que dice». Esas palabras me recordaron la conversación telefónica que había escuchado en el despacho del notario. Patricia ya había planeado usar mi edad como excusa. Ya había decidido que era una vieja tonta que no merecía respeto. «Licenciada», le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma, «prefiero que me vean como una vieja loca que pelea por sus derechos, que como una vieja tonta que se deja robar por su propia hija». Esa misma tarde, Patricia llegó a la casa sin avisar. Entró como siempre lo hacía, con su llave propia que yo no sabía que tenía, gritando: «¡Ma!
como si fuera la hija amorosa que había fingido ser durante tantos años. La encontré revisando los recibos de servicios que habían llegado ese día, con una expresión de molestia en la cara. «Ma, ¿por qué no has pagado la luz? Te van a cortar el servicio». Me regañó como si yo fuera una niña irresponsable. «Porque no me dejan pagarla». Le respondí con calma. «Está a tu nombre, no al mío». Por primera vez, vi que se ponía nerviosa. Se acomodó el cabello y trató de sonreír, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Ay, ma, ya te expliqué que es por protección. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Patricia». Le dije usando su nombre completo como cuando era niña y había hecho algo malo. «Quiero que me expliques por qué la casa no está a mi nombre si yo la pagué con mi dinero». La máscara se le cayó por completo. Su cara cambió, se endureció. Y por un momento vi a la mujer fría y calculadora que había hablado por teléfono en el despacho del notario. «Ma, ya estás grande. Ya no entiendes cómo funcionan estas cosas legales. Yo me estoy haciendo cargo de todo para protegerte». «¿Protegerme de qué?» «De ti misma», explotó finalmente. ¿No te das cuenta de que ya no puedes vivir sola? ¿De que cada día estás más confundida? ¿De que necesitas que alguien se haga cargo de tus cosas antes de que pierdas todo?» Ahí estaba la verdad. Patricia no me veía como su madre, sino como una carga que había que administrar, una anciana incompetente que necesitaba ser controlada para su propio bien. «Y supongo», le dije con una tranquilidad que no sabía que tenía, «que tú eres la persona indicada para hacerse cargo de todo». «Pues sí. ¿Quién más? ¿Tus otros hijos que ni te hablan? ¿Tus vecinos? Yo soy la única que se preocupa por ti. La única que está aquí cuando me necesitas. La única que está robándome», le dije finalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia me miró como si la hubiera abofeteado, con una mezcla de shock y rabia que nunca había visto en su cara. «¿Cómo te atreves a decirme eso?», susurró con veneno en la voz. «Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me pagas?» «Patricia, yo sé lo de los retiros del banco. Sé que la casa no es mía. Sé que me engañaste en el notario. Por primera vez en mi vida, vi miedo en los ojos de mi hija. Un miedo que rápidamente se convirtió en furia. «¡Estás loca!», me gritó. «¡Completamente loca! Ya ves por qué necesitas que alguien se haga cargo de ti». Se dirigió hacia la puerta, pero se volteó antes de salir. «Ma, te voy a dar un consejo. Olvídate de estas ideas raras que se te están metiendo en la cabeza. Yo me he portado bien contigo, y voy a seguir haciéndolo. Pero si empiezas a inventar historias, si empiezas a decir que te estoy robando, las cosas van a cambiar. Y no te va a gustar cómo van a cambiar». La amenaza quedó flotando en el aire después de que azotó la puerta. Me quedé sola en mi sala, temblando, pero por primera vez en meses, sintiendo algo parecido al alivio. Ya no tenía que fingir que no sabía la verdad. Esa noche no pegué el ojo. Cada ruido de la calle me hacía saltar. Cada coche que pasaba me parecía que se detenía frente a mi casa. Las palabras de Patricia resonaban en mi cabeza como tambores. Las cosas van a cambiar, y no te va a gustar cómo van a cambiar. Conocía a mi hija lo suficiente para saber que no eran palabras vacías. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, preparando café con manos temblorosas, cuando sonó el teléfono. Era Roberto, el esposo de Patricia, algo que me extrañó porque él nunca me llamaba directamente. «Buenos días, suegra», me dijo con esa voz suave que siempre usaba conmigo, pero que ahora me sonaba falsa como moneda de plomo. «¿Cómo está?» Patricia me contó que ayer tuvieron una pequeña discusión. «Roberto, no fue una discusión, fue...» «Mire, suegra», me interrumpió, y su tono cambió completamente. Ya no era el yerno respetuoso, sino el contador frío que sabía manejar números y contratos. «Patricia está muy preocupada por usted. Dice que últimamente ha estado muy confundida, que anda diciendo cosas que no tienen sentido. Lo que digo tiene mucho sentido». «¿Sí? ¿Como que Patricia la está robando?» «Suegra, Patricia se ha desvivido por usted. Pagó los gastos del notario. Está pagando todos los servicios de esa casa, y encima le está manejando sus finanzas para que no se quede sin dinero. Y usted le paga acusándola de ladrona.
Cada palabra era como una bofetada. Roberto había convertido mi historia completamente. Había hecho que Patricia pareciera la víctima y yo la malagradecida. Yo pagué esa casa con mis ahorros, logré decir. Sí, pero ¿quién la tramitó? ¿Quién se encargó de todos los papeleos? ¿Quién puso su tiempo y su conocimiento para que usted pudiera tener esa propiedad? Patricia lo hizo todo, y lo único que le pedimos es que confíe en nosotros. La palabra nosotros me cayó como piedra. No era solo Patricia, era toda su familia. Su nuevo clan que me veía como un estorbo que había que manejar. Roberto, quiero hablar con mis otros hijos. ¿Para qué? ¿Para llenarlos de mentiras sobre Patricia? Mire, suegra, le voy a ser muy claro. Si usted sigue con estas acusaciones, si sigue inventando que la estamos robando, vamos a tener que tomar medidas legales para protegerla de sí misma. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a demostrar que usted ya no tiene capacidad mental para manejar sus asuntos. Tenemos testigos de que anda confundida, olvidadiza. El mismo notario puede testificar que el día de la firma usted no entendía bien lo que estaba pasando. Mi sangre se heló. Ahora entendía por qué el notario había hablado tan rápido. ¿Por qué no me había explicado bien los documentos? Todo había sido planeado para que yo pareciera una anciana confundida, que no entendía lo que firmaba. Y cuando demostremos eso, continuó Roberto con crueldad, Patricia va a obtener la tutela legal sobre usted. Y entonces sí va a poder tomar todas las decisiones sobre su vida, incluyendo dónde va a vivir. La amenaza era clara. El asilo. Me iban a declarar incompetente y me iban a encerrar en algún lugar donde no pudiera molestarlos más. Pero también puede elegir el camino fácil, añadió con falsa gentileza. Olvidarse de estas ideas locas, seguir viviendo tranquila en su casa y dejar que Patricia se encargue de todo como hasta ahora. ¿Qué prefiere? Colgué el teléfono sin responder. Mis manos temblaban tanto que se me cayó la taza de café y el líquido caliente se derramó por toda la mesa. Me quedé viendo la mancha marrón expandirse por la madera, sintiendo que era una metáfora perfecta de mi vida. Todo se estaba esparciendo y ensuciando, y yo no sabía cómo limpiarlo. Esa mañana llamé a mis otros 2 hijos. Primero a Raúl, el de en medio, que trabajaba como mecánico en Guadalajara. Su esposa contestó el teléfono y me dijo que él estaba ocupado, pero que le daría el recado. Nunca me devolvió la llamada. Después llamé a Sandra, la menor, que vivía en Tijuana con su familia. Ella sí me contestó, pero su voz sonaba distante, formal. Mamá, Patricia ya me contó lo que está pasando. Dice que estás muy confundida últimamente. Sandra, yo no estoy confundida. Tu hermana me robó. Ay, mamá. ¿Cómo puedes decir eso? Patricia es la única que se ha hecho cargo de ti todos estos años. Nosotros vivimos lejos, trabajamos, tenemos nuestras familias. Ella es la que está ahí contigo. Precisamente por eso pudo engañarme. Mamá, yo creo que necesitas ir al doctor. A lo mejor tienes principios de demencia o algo así. Es normal a tu edad. Ahí estaba otra vez. Mi edad como explicación para todo. Como si cumplir 68 años automáticamente me hubiera vuelto incapaz de entender mi propia vida. Sandra, necesito que me creas. Necesito que me ayudes. Mamá, la única ayuda que necesitas es médica. Deja que Patricia te lleve al doctor. Tómate tus medicinas. Y ya no inventes problemas donde no los hay. Cuando colgó, entendí que estaba completamente sola. Patricia había trabajado muy bien. Había sembrado la idea de que yo estaba perdiendo la razón, y mis otros hijos habían comprado esa versión porque les convenía. Era más fácil creer que su madre estaba senil que enfrentar la realidad de que su hermana era una ladrona. Esa tarde, mientras regaba las plantas del pequeño jardín que había empezado a hacer en el patio, llegó la señora Esperanza, mi vecina de al lado. Era una mujer de mi edad, viuda también, que siempre había sido amable conmigo. Carmen, ¿está usted bien? La vi muy triste estos días. Por primera vez en semanas, alguien me preguntaba cómo estaba de verdad, sin segundas intenciones. No pude contenerme y le conté todo. La señora Esperanza me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpirme ni juzgarme. «Ay, Carmen», me dijo cuando terminé. «Qué tristeza me da escucharla.
Pero no se sorprenda tanto. Yo trabajo los fines de semana cuidando ancianos en las casas de familias ricas, y créame que he visto cosas peores. ¿En serio? Claro. Hijos que les quitan las pensiones a sus papás, que los convencen de firmar poderes notariales y después los mandan al asilo más barato que encuentran. Familias que esperan como buitres a que se mueran los viejitos para quedarse con sus propiedades. Sus palabras me consolaron de una manera extraña. No era la única. No era solo mi hija. Era un problema más grande, más común de lo que había imaginado. ¿Y qué hacen esos ancianos?, le pregunté. Los que pueden, pelean. Los que no pueden, se resignan. Pero usted, Carmen, usted sí puede pelear. Se ve fuerte, tiene su mente clara, y tiene pruebas de lo que le hicieron. Esa noche, con más claridad mental de la que había tenido en semanas, comencé a planear mi estrategia. La licenciada Socorro me había dicho que necesitábamos más evidencias, y yo iba a conseguirlas. Recordé que Patricia tenía la costumbre de grabarse mensajes de voz para no olvidar las cosas importantes. Siempre lo hacía cuando estaba manejando y no podía escribir. Si lograba acceder a su teléfono, también recordé que Roberto era muy meticuloso con sus archivos. En su oficina en casa tenía carpetas de todos sus negocios y propiedades. Si la casa estaba realmente a nombre de Patricia, tenía que haber documentos en esa oficina. Era arriesgado, pero tenía que intentarlo. Mi dignidad, mi futuro y mi derecho a envejecer con respeto dependían de ello. Al día siguiente era domingo. Patricia siempre iba a misa de 11 con su familia, y después comían en casa de la madre de Roberto. Tenía al menos 4 horas. Por primera vez en meses, sonreí. Si querían jugar sucio, iban a descubrir que esta vieja todavía tenía algunas cartas que jugar. El domingo en la mañana me levanté más temprano que nunca. Había pasado la noche entera planeando cada detalle de lo que iba a hacer. A las 8 ya estaba vestida con mi ropa más discreta, un pantalón negro y una blusa gris que me hacían casi invisible. Me recogí el cabello en una cola baja y me puse los zapatos de suela de goma que usaba para limpiar, los que no hacían ruido al caminar. Durante años había tenido las llaves de la casa de Patricia. Me las había dado cuando los niños eran pequeños, para que pudiera cuidarlos cuando ella y Roberto salían. Nunca me las había pedido de vuelta, y yo nunca pensé que las usaría para algo así. Pero la vida te pone en situaciones que jamás imaginaste. Tomé el camión hacia Satélite con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que los demás pasajeros lo escucharían. Llevaba en mi bolsa una libreta pequeña, un teléfono viejo que mi compadre Esteban me había prestado con cámara para tomar fotos, y las llaves que pesaban en mi bolsillo como si fueran de plomo. La casa de Patricia se veía silenciosa desde la calle. Su coche no estaba en la entrada, y las cortinas estaban cerradas. Esperé 15 minutos escondida detrás de los árboles de la esquina, observando, asegurándome de que realmente no hubiera nadie. Una vecina sacó a pasear a su perro y me saludó con la mano, pensando que era una visita normal de la suegra. Cuando estuve segura de que la casa estaba vacía, caminé hacia la puerta principal con las piernas temblando. La llave giró suavemente en la cerradura, como había hecho cientos de veces antes, pero esta vez se sentía como si estuviera cometiendo un crimen. Adentro, todo estaba en el orden perfecto que Patricia siempre mantenía. Los muebles brillaban, las almohadas estaban perfectamente acomodadas, y en la mesa del comedor había un florero con rosas frescas. Esta era la vida que mi hija había construido con el dinero que yo había ganado limpiando casas, y ahora también con el dinero que me había robado. Fui directo a la oficina de Roberto. Era un cuarto pequeño al final del pasillo, lleno de archiveros metálicos y una computadora que siempre estaba encendida. En las paredes había diplomas y certificados de contabilidad, fotos de él en convenciones de trabajo, y un mapa de México lleno de alfileres rojos que marcaban no sé qué proyectos financieros. Comencé a revisar los archiveros. Roberto era obsesivo con el orden. Cada carpeta estaba etiquetada con letra perfecta. Impuestos 2023. Inversiones. Casa Satélite. Seguros. Busqué algo que tuviera que ver conmigo o con mi casa, pero no encontré nada en los primeros cajones. En el tercer archivero, abajo, encontré una carpeta que decía Propiedades adicionales.
Mi corazón se aceleró. Adentro había documentos de la casa de Nessa, pero no solo la escritura. Había también un avalúo de la propiedad que mostraba que valía casi el doble de lo que yo había pagado. Un estudio de rentabilidad que calculaba cuánto dinero podrían ganar si la vendían. Y lo más doloroso, un documento de una inmobiliaria con una estimación de precios de casas similares en la zona. Pero lo que me partió el corazón fue encontrar una hoja escrita a mano por Patricia. Era una lista de pros y contras sobre qué hacer conmigo. En la columna de pros había escrito: rentabilidad de la propiedad, control total de sus finanzas, acceso a su pensión. En la columna de contras, gastos médicos futuros, riesgo de que se dé cuenta, posible oposición de hermanos. Yo no era su madre en esa lista. Era un activo financiero que había que administrar, con beneficios y riesgos como cualquier inversión. Tomé fotos de todos esos documentos con el teléfono de mi compadre, aunque mis manos temblaban tanto que algunas salieron borrosas. Después fui a la recámara principal, donde sabía que Patricia guardaba su teléfono personal cuando se bañaba o dormía. Encontré el teléfono en el buró de noche, conectado al cargador. Sabía su contraseña porque la había visto escribirla muchas veces. La fecha de nacimiento de su hijo mayor. El teléfono se abrió y comencé a buscar en sus mensajes y notas de voz. Lo que encontré ahí fue peor que todo lo anterior. Mensajes con Roberto donde planeaban cada paso de la estafa. Audios donde Patricia se burlaba de mi ingenuidad y calculaba cuánto tiempo me quedaría de vida. Una conversación con una amiga donde decía textualmente: mi mamá siempre fue tonta para los negocios. Era hora de que alguien inteligente se hiciera cargo de su dinero. Pero lo más devastador fue un audio que había grabado el día después de firmar en el notario. En él, Patricia le contaba a alguien, probablemente a Roberto, con una risa que me heló la sangre: ya está hecho. La vieja firmó todo como borrega. Ni siquiera preguntó qué significaba usufructuaria. Ahorita está toda emocionada colgando sus cortinitas en su casa, sin saber que nomás está de prestada. Cuando se ponga muy molesta o se enferme de algo grave, la sacamos con una orden médica. Y si se muere pronto, mejor. Menos gastos para nosotros. Grabé ese audio con el otro teléfono, aunque escucharlo me dolía como si me estuvieran clavando cuchillos. Después, revisé sus contactos y encontré el número del notario, del médico que había firmado unos papeles sobre mi estado mental, y de un lugar que se llamaba Residencia Geriátrica San José. Evidentemente, el asilo donde planeaban internarme. Cuando terminé de recopilar evidencias, ya habían pasado 2 horas. Tenía el teléfono lleno de fotos y grabaciones que demostraban todo lo que Patricia y Roberto habían hecho. Pero también tenía el corazón destrozado en 1000 pedazos. Estaba a punto de irme cuando escuché el sonido de una llave en la puerta principal. Se me heló la sangre. Habían regresado antes de tiempo. Corrí hacia la ventana de la oficina, pero era el segundo piso y no podía saltar. Escuché la voz de Patricia en la planta baja, hablando con sus hijos. Tenía que salir de ahí antes de que subieran. Caminé en puntitas hacia las escaleras y las bajé lo más silenciosamente que pude. Patricia estaba en la cocina con los niños, preparándoles algo de comer. Roberto no estaba. Probablemente había ido a dejar a su madre a su casa. Llegué hasta la puerta principal sin que me vieran. Pero cuando estaba a punto de salir, escuché la voz de Patricia detrás de mí. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?» Me volteé lentamente. Patricia estaba parada en la entrada de la cocina, con un delantal puesto y una cuchara de madera en la mano. Sus ojos mostraban sorpresa, pero también algo más. «Sospecha. Vine a visitarte», logré decir con la voz más normal que pude. «Pero vi que no estaban y me iba a ir». «¿Cómo entraste?» «Con las llaves que me diste hace años». Patricia se acercó hacia mí, y por primera vez en mi vida, le tuve miedo a mi propia hija. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Algo frío y peligroso. «¿Cuánto tiempo llevas aquí, mamá?» «Acabo de llegar». «¿Segura?» Asentí, aunque sabía que no me creía. Patricia siempre había sido muy inteligente, y podía darse cuenta cuando alguien le mentía. «Dame las llaves», me dijo extendiendo la mano. «¿Qué?» «Las llaves de mi casa. Dámelas. Ya no las necesitas». Su tono era frío, autoritario.
Era la voz que usaba con sus hijos cuando los regañaba, pero dirigida hacia mí. Saqué las llaves de mi bolsillo con manos temblorosas y se las entregué. Y mamá, añadió mientras las guardaba en el bolsillo de su delantal, la próxima vez que quieras visitarme, háblame antes. Esta es mi casa, no un lugar público donde puedes entrar cuando se te antoje. Salí de ahí casi corriendo, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Pero tenía lo que necesitaba. Evidencias suficientes para demostrar que mi hija me había robado deliberadamente, que había planeado cada paso de la estafa y que tenía planes aún peores para mi futuro. Esa noche, en mi casa que no era mía, revisé todas las fotos y grabaciones. Tenía suficiente material para destruir la vida de Patricia, para mandarla a la cárcel, para quitarle todo lo que había construido con mi dinero. Pero también tenía una decisión que tomar. ¿Estaba dispuesta a llegar hasta el final, aunque eso significara perder a mi hija para siempre? La respuesta llegó cuando recordé sus palabras en el audio. Cuando se muera pronto, mejor. Menos gastos para nosotros. Sí, estaba dispuesta. El lunes por la mañana, llegué al despacho de la licenciada Socorro con una bolsa de plástico llena de evidencias que pesaba como si llevara piedras. No había dormido en toda la noche, repasando una y otra vez las grabaciones de Patricia, sintiendo como cada palabra venenosa se me clavaba más profundo en el alma. Pero por primera vez en meses, también sentía algo que había olvidado: determinación. La licenciada revisó cada foto, escuchó cada audio, leyó cada documento que había logrado fotografiar. Su expresión fue cambiando conforme avanzaba, de la concentración profesional a la indignación genuina. «Doña Carmen», me dijo finalmente, quitándose los lentes y frotándose los ojos, «en 25 años de ejercer la abogacía, pocas veces he visto algo tan deliberado y cruel. Su hija no solo la defraudó, sino que documentó todo el proceso como si fuera un negocio». Me mostró la lista de pros y contras que Patricia había escrito. «Esto es evidencia de premeditación. Y estos audios donde se burla de usted y planea su futuro. Esto va más allá del fraude. Es abuso psicológico sistemático contra una persona mayor. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer mucho. Vamos a presentar una demanda civil para recuperar su propiedad y sus ahorros. Y también vamos a presentar una denuncia penal por fraude, abuso financiero y maltrato contra persona mayor. Con estas evidencias, el caso está prácticamente ganado». Pero después su expresión se ensombreció. «Sin embargo, tiene que entender algo, doña Carmen. Esto va a ser una guerra. Su hija y su yerno van a contratar al mejor abogado que puedan pagar, y van a usar todos los recursos legales y emocionales que tengan para defenderse. ¿Qué significa eso? Van a tratar de desacreditarla. Van a decir que usted está senil, que inventó todo esto, que las evidencias son falsas. Van a presionar a sus otros hijos para que testifiquen sobre su supuesto deterioro mental. Van a convertir el juicio en un circo mediático donde usted va a quedar como la abuela loca que acusa injustamente a su hija amorosa». Sus palabras me asustaron, pero ya había llegado demasiado lejos para retroceder. «Licenciada, prefiero que me vean como una loca que pelea por sus derechos, que como una tonta que se deja robar en silencio». Esa misma tarde comenzamos con los trámites. Primero fuimos al banco, donde la licenciada Socorro solicitó un historial completo de movimientos de mi cuenta. La empleada, una muchacha joven que al principio nos trató con indiferencia, cambió completamente su actitud cuando vio las autorizaciones legales y se dio cuenta de la gravedad del asunto. «Señora Morales», me dijo después de revisar la pantalla de su computadora durante varios minutos, «los retiros que hizo su hija suman casi 80,000 pesos en los últimos 8 meses. Siempre cantidades menores a 5,000 pesos para no activar las alertas automáticas del sistema. 80,000 pesos. Casi 2 años de mi pensión completa. Dinero que Patricia había estado sacando sistemáticamente mientras me hacía creer que se preocupaba por mi bienestar financiero. Después fuimos a la Procuraduría a presentar la denuncia penal. El Ministerio Público que nos atendió era un hombre joven, el licenciado Ramírez, que al principio parecía escéptico sobre el caso.
Pero cuando la licenciada Socorro le mostró las evidencias, especialmente los audios donde Patricia planeaba internarme en un asilo, su actitud cambió por completo. «Esto es muy serio», dijo después de escuchar las grabaciones. «Vamos a girar órdenes de investigación inmediatamente. Y vamos a solicitar medidas cautelares para proteger a la señora de cualquier represalia». Esa noche, cuando regresé a casa, encontré 3 llamadas perdidas de Patricia y 2 mensajes de Roberto en mi teléfono viejo. No los contesté, pero el último mensaje de Roberto me heló la sangre. «Suegra, sabemos lo que hizo ayer. Esto se va a poner muy feo para usted». Era evidente que Patricia había descubierto que alguien había estado en su oficina. Probablemente había notado que algunos documentos estaban fuera de lugar. O quizás había revisado su teléfono y se había dado cuenta de que habían accedido a sus mensajes. Al día siguiente, muy temprano, llegaron a mi casa. No Patricia sola, sino Patricia, Roberto y un hombre mayor vestido de traje que no conocía. Sonaron el timbre insistentemente hasta que tuve que abrir. «Hola, mamá», me dijo Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te presento al licenciado Martínez, nuestro abogado. Necesitamos hablar contigo». Los 3 entraron a mi sala sin esperar invitación y se sentaron como si fueran los dueños del lugar. Técnicamente, pensé con amargura, Patricia sí era la dueña. El licenciado Martínez era un hombre de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y una voz grave que usó para intimidarme desde el primer momento. «Señora Morales, entiendo que ha estado esparciendo rumores muy graves sobre su hija y su yerno. Rumores que podrían considerarse calumniosos y difamatorios». «No son rumores», respondí con la voz más firme que pude. «Son hechos». «¿Hechos? ¿Como que su hija la robó?» «Señora, ¿tiene usted idea de todo lo que Patricia ha invertido en su bienestar? Los gastos del notario, los servicios de la casa, su manutención. Yo pago mi propia manutención con mi pensión. Una pensión que no le alcanza para mantener una casa completa», intervino Roberto con frialdad. «Una pensión que nosotros hemos estado complementando desde hace meses». Era una mentira descarada, pero dicha con tanta seguridad que casi me hizo dudar de mi propia memoria. «Señora Morales», continuó el abogado, «mi cliente está dispuesta a ser generosa. Está dispuesta a olvidar este lamentable malentendido y a seguir cuidándola como lo ha hecho hasta ahora. Pero necesita que usted retire cualquier denuncia que haya presentado y que se disculpe públicamente por las acusaciones que ha hecho. ¿Y si no lo hago?». Los 3 intercambiaron miradas. Patricia fue la que habló. «Mamá, tú sabes que yo te amo, pero no puedo permitir que destruyas mi reputación y la de mi familia con mentiras. Si sigues con esto, vamos a tener que demostrar que ya no tienes capacidad mental para manejar tus asuntos». «Ya hablamos con el doctor Mendoza», añadió Roberto, sacando una carpeta. «Él está dispuesto a testificar que durante tus últimas consultas notó signos evidentes de deterioro cognitivo. El doctor Mendoza era el médico particular que Patricia había estado llevándome en los últimos meses, insistiendo en que necesitaba chequeos regulares por mi edad. Ahora entendía por qué me había hecho tantas preguntas extrañas durante esas consultas. ¿Por qué había insistido en que Patricia estuviera presente durante las citas? También tenemos testimonios de tus vecinos», continuó Patricia, «sobre comportamientos erráticos, como el de la señora López, que dice que la has acusado de robarte las plantas del jardín. Eso era una mentira absoluta. La señora López y yo nunca habíamos tenido problemas, y mis plantas seguían en su lugar. Pero me di cuenta de que Patricia había estado construyendo un caso contra mi cordura durante meses, preparándose para este momento. Y, por supuesto», dijo el licenciado Martínez con una sonrisa que me dio escalofríos, «está el tema de que usted violó la propiedad privada de mi cliente al entrar a su casa sin autorización y robar información confidencial. Yo tenía llaves. Llaves que le fueron retiradas cuando descubrimos su comportamiento inapropiado. El hecho de que las haya usado después de eso constituye allanamiento de morada. Me di cuenta de que estaban jugando en una liga completamente diferente a la mía. Tenían recursos, conocimientos legales y habían planeado cada movimiento con anticipación. Pero yo tenía algo que ellos no esperaban, evidencias que no sabían que tenía. Licenciado,
le dije con toda la calma que pude reunir. Creo que usted no ha escuchado las grabaciones donde mi hija planea internarme en un asilo y se alegra por la posibilidad de que me muera pronto. Por primera vez, vi que Patricia palidecía. Roberto se removió incómodo en su silla, y el abogado frunció el ceño. ¿De qué grabaciones habla? De las que están en el teléfono de Patricia. De los audios donde se burla de mi ingenuidad y calcula cuánto dinero van a ganar con mi casa cuando yo me muera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia y Roberto se miraron con una expresión de pánico que me dio la primera satisfacción real que había sentido en meses. El licenciado Martínez se recobró rápidamente. Señora, si usted obtuvo esa información de manera ilegal, no puede ser usada como evidencia. Eso lo decidirá un juez, respondí, sorprendiéndome de mi propia firmeza. Patricia se levantó bruscamente de la silla. «Mamá, esto ya llegó demasiado lejos. Te voy a dar una última oportunidad de arreglar las cosas por las buenas. ¿O qué? ¿O vamos a demostrar que estás loca? Te vamos a quitar la tutela de tus bienes y te vamos a internar en el lugar que nosotros decidamos. Y créeme, no va a ser un lugar bonito». Sus palabras fueron la confirmación final de que ya no quedaba nada de la hija que había criado. Esta mujer era una extraña dispuesta a destruirme por completo para proteger sus intereses. «Pueden irse de mi casa», les dije levantándome también. «¿Tu casa?», se rió Patricia con crueldad. «Mamá, esta es mi casa. Y si sigues con tus locuras, mañana mismo te saco de aquí». Los tres salieron, pero antes de cerrar la puerta, Patricia se volteó hacia mí una última vez. «Tienes hasta mañana para decidir, mamá. O te disculpas y retiras todo, o declaramos guerra total. Y en una guerra contra nosotros, tú no tienes ninguna posibilidad de ganar». Cuando se fueron, me senté en mi sala y lloré durante 1 hora. Pero cuando se me acabaron las lágrimas, hice algo que no había hecho en toda mi vida. Llamé a un periodista. La periodista que me contestó el teléfono se llamaba Ana Lucía Vargas y trabajaba para un programa de televisión que se dedicaba a casos de injusticia social. La había visto varias veces denunciando abusos contra personas vulnerables, y su voz al teléfono sonaba cálida pero profesional. «Señora Morales, me interesa mucho su caso», me dijo después de que le conté mi historia en líneas generales. «¿Podríamos vernos mañana? Necesito ver las evidencias que menciona». Esa noche no dormí nada. Sabía que al contactar a los medios había cruzado una línea que no tenía regreso. Patricia y Roberto habían convertido esto en una guerra, y yo había decidido pelear con las únicas armas que tenía: la verdad y la opinión pública. Ana Lucía llegó a mi casa al día siguiente acompañada de un camarógrafo. Era una mujer de unos 40 años, elegante pero sencilla, que inmediatamente me inspiró confianza. Se sentó en mi sala y escuchó toda mi historia con una atención que hacía mucho tiempo nadie me prestaba. Cuando le mostré las fotos de los documentos y le puse las grabaciones de Patricia, su expresión fue cambiando de interés profesional a indignación genuina. «Señora Carmen», me dijo después de escuchar el audio donde Patricia se alegraba por la posibilidad de mi muerte, «esto es uno de los casos más crueles de abuso familiar que he visto. ¿Está usted dispuesta a que esto salga en televisión nacional?» «Sí», respondí sin dudar. «Quiero que todo México sepa lo que me hizo mi propia hija». La entrevista duró 2 horas. Ana Lucía me preguntó sobre mi vida, sobre los años de sacrificio criando a Patricia, sobre el trabajo de limpieza que me rompió la espalda pero me dio dinero para educar a mis hijos. También me preguntó sobre el dolor que sentía, sobre la traición, sobre el miedo de quedarme sin nada en mis últimos años de vida. Al final, cuando ya habían apagado las cámaras, Ana Lucía me tomó de la mano. «Señora Carmen, este reportaje va a cambiar su vida, pero también va a cambiar la vida de su hija. Una vez que salga al aire, no hay marcha atrás. ¿Está segura de que quiere hacerlo?» Pensé en Patricia, en la niña que había sido, en los momentos felices que habíamos compartido. Pero después recordé sus palabras. «Cuando se muera pronto, mejor. Menos gastos para nosotros». «Estoy segura», le dije. El reportaje salió al aire 3 días después, en horario estelar. Ana Lucía había hecho un trabajo extraordinario, mostrando no solo mi caso, sino el de otras personas mayores que habían sido víctimas de abuso familiar.
Incluyó entrevistas con expertos en derecho de adultos mayores, con trabajadores sociales y con otros ancianos que habían pasado por situaciones similares. El impacto fue inmediato y devastador. Mi teléfono no paró de sonar en toda la noche. Vecinos, conocidos y personas completamente desconocidas me llamaban para expresar su apoyo. Algunas mujeres lloraban al contarme que ellas también habían sido víctimas de sus propios hijos. Pero la llamada que más me impactó fue la de mi nieta Sofía, la hija mayor de Patricia. Tenía 17 años y nunca había tenido una conversación profunda conmigo, pero esa noche me llamó llorando. «Abuela», me dijo con la voz quebrada, «yo no sabía nada de esto. Mi mamá siempre nos dijo que tú tenías problemas de memoria, que por eso ella tenía que cuidar tu dinero. ¿Tú qué piensas, mija?» «Pienso que mi mamá me mintió toda la vida. Y pienso que lo que te hizo es horrible». Sofía me contó que después del reportaje había confrontado a Patricia y que su madre había entrado en crisis, llorando y gritando que yo la había traicionado, que después de todo lo que había hecho por mí, yo la había expuesto públicamente para destruir su reputación. «Pero abuela», me dijo Sofía, «yo me acuerdo de cuando era niña y veía cómo trabajabas. Te levantabas muy temprano para ir a limpiar casas. Siempre tenías las manos ásperas y siempre nos dabas dulces aunque sabíamos que a ti no te alcanzaba para comer bien. ¿Cómo pudo hacerte esto?» Esa conversación con mi nieta fue lo primero realmente bueno que me había pasado en meses. Por fin alguien de mi familia veía la verdad. Por fin alguien reconocía los sacrificios que había hecho. Al día siguiente, la licenciada Socorro me llamó emocionada. «Doña Carmen, el reportaje fue un golpe maestro. Ya tengo 5 llamadas de abogados especialistas en casos de adultos mayores que quieren ayudarla pro bono. Y el Ministerio Público me dijo que van a acelerar la investigación porque el caso ya es de dominio público. Pero también me advirtió que Patricia y Roberto contraatacarían. Van a salir en los medios a defenderse. Van a decir que usted está enferma, que el reportaje fue manipulado, que todo es un malentendido». Tenía razón. 2 días después, Patricia apareció en otro programa de televisión, vestida de negro como si estuviera de luto, llorando desconsoladamente mientras Roberto la consolaba. «Mi madre está enferma», decía entre sollozos. «Tiene principios de demencia y ya no reconoce la realidad. Nosotros solo tratamos de protegerla, de cuidarla». Y ella malinterpretó todo. Mostró documentos médicos del doctor Mendoza que supuestamente probaban mi deterioro mental. Habló de lo mucho que habían gastado en mi cuidado, de lo difícil que era lidiar con un familiar con problemas cognitivos. «Yo amo a mi madre», decía con lágrimas que parecían genuinas, «pero necesita ayuda médica, no abogados que se aprovechen de su confusión». Era una actuación perfecta. Patricia siempre había sido buena manipulando emociones y sabía exactamente qué decir para parecer la hija sufrida que solo quería ayudar a su madre enferma. Pero la sociedad ya había escuchado mi versión primero, y las evidencias que había mostrado Ana Lucía eran demasiado contundentes. Los comentarios en redes sociales fueron devastadores para Patricia. La gente la llamaba ladrona, abusiva, mala hija. Algunos hasta publicaron la dirección de su casa y su número de teléfono. Una semana después del reportaje, Patricia perdió su trabajo. Su jefe, presionado por la mala publicidad, le pidió que renunciara para proteger la imagen de la empresa. Roberto también tuvo problemas en su despacho contable, donde varios clientes cancelaron sus contratos por no querer estar asociados con alguien acusado de abuso contra ancianos. Pero lo que realmente cambió las cosas fue cuando la Procuraduría de Protección de Derechos Humanos del Distrito Federal tomó mi caso como emblemático de la violencia contra adultos mayores. Asignaron a sus mejores investigadores y comenzaron una auditoría completa de todas las transacciones financieras entre Patricia y yo. Un mes después del reportaje, llegó la citación judicial. Patricia y Roberto tenían que presentarse ante un juez para responder a los cargos de fraude, abuso financiero y maltrato contra persona mayor. La noche antes de la primera audiencia, mi compadre Esteban vino a visitarme. Me encontró organizando todos mis documentos en la mesa del comedor, preparándome para el día más importante de mi vida. «Comadre», me dijo sentándose a mi lado. «¿Cómo se siente?» «Tengo miedo, Esteban.
pero también tengo esperanza. ¿Esperanza de qué? De que por primera vez en mi vida, alguien me va a escuchar de verdad. De que por primera vez, mi palabra va a valer lo mismo que la de ellos. Esa noche dormí mejor que en meses. Mañana comenzaría el juicio que definiría no solo mi futuro económico, sino mi dignidad como persona. Mañana sabría si la justicia realmente existía para gente como yo, o si solo era un privilegio de los que tenían dinero y educación. Pero sin importar lo que pasara, ya había ganado algo importante. Había recuperado mi voz. Y esa voz, por primera vez en años, se escuchaba fuerte y clara. El día de la audiencia me levanté antes del amanecer. Me puse mi mejor vestido, el mismo azul marino que había usado el día que firmé en el notario, pero esta vez se sentía diferente. Ya no era el vestido de una mujer ingenua que confiaba ciegamente, sino el de una mujer que había aprendido a defenderse. La licenciada Socorro llegó temprano a buscarme. En el camino al juzgado me explicó cómo sería el proceso, qué preguntas me harían, cómo debía comportarme, pero yo casi no la escuchaba. Mi mente estaba en otro lugar, recordando todos los momentos que me habían llevado hasta ahí. El juzgado estaba lleno de gente. Ana Lucía había llegado con su equipo de camarógrafos, y había varios periodistas de otros medios que querían cubrir el caso. También estaban presentes activistas de derechos de adultos mayores, que habían convertido mi situación en un símbolo de la lucha contra el abuso familiar. Cuando llegó Patricia, acompañada de Roberto y su abogado, el ambiente se volvió tenso. Ella evitó mirarme directamente, pero yo pude ver que había perdido peso, que tenía ojeras profundas, que el estrés de las últimas semanas la había afectado físicamente. Por un momento, muy breve, sentí lástima por ella, pero después recordé sus palabras sobre mi muerte, y la lástima se desvaneció. El juez era un hombre de unos 50 años, calvo, con lentes y una expresión seria que no revelaba sus pensamientos. Cuando todos estuvimos en nuestros lugares, comenzó la audiencia con una voz clara y profesional. Estamos aquí para escuchar el caso de Carmen Esperanza Morales contra Patricia Morales Vega y Roberto Santillán García, por los delitos de fraude, abuso financiero y maltrato contra persona mayor. La licenciada Socorro presentó primero nuestro caso. Mostró todos los documentos, reprodujo las grabaciones de Patricia, explicó detalladamente cómo se había ejecutado el fraude. Su presentación fue meticulosa, profesional, devastadora. Cada pieza de evidencia encajaba perfectamente con las siguientes, formando un cuadro completo de la traición sistemática que había sufrido. Cuando llegó mi turno de declarar, me dirigí al estrado con las piernas temblando pero la mente clara. El juez me pidió que contara mi versión de los hechos, y por primera vez en mi vida, tuve la oportunidad de hablar sin interrupciones, sin que nadie me dijera que estaba confundida o que no entendía las cosas. Conté sobre mis 40 años de trabajo, sobre cada peso ahorrado para comprar una casa, sobre la confianza ciega que había depositado en mi hija. Hablé del dolor de descubrir que la persona que más amaba en el mundo me veía como un objeto que podía ser usado y desechado. Señor juez, le dije al final de mi declaración, yo no busco venganza contra mi hija, busco justicia, busco que se reconozca que yo, a los 68 años, sigo siendo una persona con derechos, con dignidad, con derecho a decidir sobre mi propia vida. Cuando terminé, había lágrimas en los ojos de varias personas en el público. Incluso el juez parecía conmovido, aunque mantuvo su profesionalismo. Después, llegó el turno de la defensa. El licenciado Martínez presentó su versión de los hechos, tratando de pintar a Patricia como una hija amorosa que había sido malinterpretada. Mostró los informes médicos del doctor Mendoza, argumentó que mis acusaciones eran producto de confusión mental, sugirió que los abogados se habían aprovechado de mi supuesta vulnerabilidad para crear un caso inexistente. Cuando Patricia subió al estrado, su actuación fue impecable. Lloró en los momentos precisos. Habló con voz quebrada sobre lo difícil que había sido cuidar de una madre con problemas cognitivos. Explicó cada transacción financiera como si hubiera sido hecha con mi conocimiento y aprobación. Yo amo a mi madre, dijo mirando directamente al juez. Todo lo que hice fue para protegerla. Si cometí errores, fue por amor,
no por malicia. Pero entonces la licenciada Socorro la sometió a un contrainterrogatorio brutal. Le preguntó sobre cada audio, sobre cada documento, sobre cada mentira que había dicho. Y poco a poco, la máscara de Patricia comenzó a caerse. ¿Es cierto que usted grabó un mensaje donde decía que sería mejor si su madre se moría pronto? Le preguntó la licenciada Socorro. Eso fue sacado de contexto. Yo estaba frustrada, estresada. ¿Es cierto que usted hizo una lista de pros y contras sobre qué hacer con su madre, donde la describía como un activo financiero? Eso era solo para organizarme. ¿Es cierto que usted retiró 80,000 pesos de la cuenta de su madre sin su conocimiento? Ella me había autorizado. ¿Con qué documento? Era una autorización verbal. Con cada pregunta, Patricia se contradecía más, se ponía más nerviosa, revelaba más aspectos de la verdad que había tratado de ocultar. Finalmente, cuando la licenciada Socorro le reprodujo el audio donde Patricia se burlaba de mi ingenuidad y planeaba internarme en un asilo, ella se derrumbó completamente. «Yo no quería lastimar a mi madre», gritó entre sollozos. «Solo quería asegurarme de que estuviera bien cuidada. ¿Llamar tonta a su madre y alegrarse por su posible muerte es cuidarla bien?», le preguntó la licenciada Socorro con frialdad. Patricia no pudo responder. Se quedó ahí, en el estrado, llorando desconsoladamente, mientras toda la sala la miraba en silencio. El juez declaró un receso de 2 horas para deliberar. Durante esas 2 horas más largas de mi vida, me senté en los pasillos del juzgado acompañada de mi compadre Esteban, de la licenciada Socorro y de algunas mujeres del barrio que habían venido a apoyarme. Una de ellas, la señora Rosa, me tomó de la mano y me dijo: «Carmen, sin importar lo que pase aquí, usted ya ganó. Usted se defendió, alzó la voz, demostró que no se iba a dejar. Eso es más valioso que cualquier sentencia». Cuando regresamos a la sala, el juez leyó su fallo con voz grave y solemne. Después de revisar todas las evidencias presentadas, este tribunal encuentra culpables a los demandados, Patricia Morales Vega y Roberto Santillán García, de los delitos de fraude, abuso financiero y maltrato psicológico contra persona mayor. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. A mi lado, la licenciada Socorro me apretó la mano con emoción. «Se ordena la inmediata restitución de la propiedad ubicada en Nezahualcóyotl a nombre de Carmen Esperanza Morales, así como la devolución íntegra de los 80,000 pesos sustraídos de su cuenta bancaria, más intereses y daños». En el público, escuché murmullos de aprobación y algunos aplausos que el juez rápidamente silenció. Además, se condena a Patricia Morales Vega a 2 años de prisión con suspensión condicional y a Roberto Santillán García a 1 año con suspensión condicional, condicionado al cumplimiento íntegro de las restituciones ordenadas. Finalmente, continuó el juez con voz más severa, se prohíbe a los demandados cualquier contacto con la señora Carmen Morales sin su consentimiento expreso, y se les ordena mantenerse a una distancia mínima de 500 metros de su domicilio. Cuando el juez dio por terminada la audiencia, me quedé sentada por varios minutos, sin poder procesar completamente lo que había escuchado. Había ganado. Después de meses de humillación, de sentirme invisible e indefensa, había ganado. La licenciada Socorro me abrazó con lágrimas en los ojos. Lo logró, doña Carmen. Recuperó su casa, su dinero y, sobre todo, su dignidad. Afuera del juzgado, los periodistas me esperaban con cámaras y micrófonos. Ana Lucía fue la primera en acercarse. «Señora Carmen, ¿cómo se siente después de la sentencia?» «Me siento libre», logré decir con voz temblorosa. «Por primera vez en meses, me siento libre». «¿Tiene algo que decirle a su hija?». La pregunta me tomó por sorpresa. Miré hacia donde Patricia estaba saliendo del juzgado, acompañada de Roberto y su abogado. Se veía destruida, pequeña, muy diferente de la mujer segura y manipuladora que había conocido en los últimos meses. «Solo espero», dije finalmente, «que algún día entienda que el amor no se demuestra robando, sino respetando, y que si alguna vez quiere una reconciliación genuina, va a tener que empezar por reconocer el daño que me hizo». Patricia se detuvo al escuchar mis palabras. Por primera vez en meses,
Nuestras miradas se cruzaron directamente. Vi dolor en sus ojos, pero también algo más. Vergüenza. Quizás, por primera vez, estaba entendiendo realmente lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde para disculpas fáciles. El daño estaba hecho, y la reparación, si llegaba, tendría que ser el resultado de un trabajo profundo de su parte, no de mi perdón automático. Esa noche dormí en mi casa verdadera, legalmente mía, con una paz que no había sentido en años.